La tarde caía pesada sobre la Ciudad de México, con un cielo gris que amenazaba lluvia y un aire denso que olía a tierra y gasolina. En la esquina de una pequeña colonia de Iztapalapa, una farmacia permanecía casi vacía. Solo el zumbido del refrigerador de medicinas y el tic-tac del reloj, colgado en la pared, rompían el silencio. Detrás del mostrador, don Ernesto, el dueño, hojeaba distraído un periódico amarillento cuando la puerta se abrió de golpe. Un niño de no más de 9 años entró corriendo, con la cara llena de polvo y las mejillas surcadas por lágrimas secas. Su respiración era entrecortada. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «mi hermana está inconsciente desde anoche». Don Ernesto lo miró confundido. Dejó el periódico y se inclinó sobre el mostrador. «¿Cómo que inconsciente, chamaco? ¿Dónde está tu mamá?» «Está cuidándola. Pero no tenemos dinero. Necesito algo que la despierte», balbuceó el niño con los ojos desorbitados. El farmacéutico sintió un nudo en la garganta. En esos barrios, las tragedias llegaban todos los días, pero ese niño tenía algo distinto, una mezcla de urgencia y pureza que le heló la sangre. Antes de que pudiera responder, una voz grave y tranquila rompió la tensión. «¿Qué sucede aquí?», preguntó un hombre alto de traje oscuro que sostenía una bolsa de medicinas caras. Su presencia contrastaba con todo el lugar. El brillo de sus zapatos, el aroma a perfume extranjero, el reloj costoso. Don Ernesto se enderezó, algo incómodo. «Nada, señor. Un niño que busca medicina sin dinero». El hombre miró al niño con una expresión que al principio parecía indiferente. Pero los ojos del pequeño lo obligaron a detenerse. Eran ojos que no pedían caridad, sino auxilio. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó el hombre bajando el tono de voz. «Luisito», respondió apenas audible. «¿Y qué tiene tu hermana?» «No sé. Estaba bien anoche, pero empezó a temblar, y luego ya no despertó». El hombre respiró hondo, observando el temblor en las manos del niño. Algo en su interior, una sensación antigua que creía muerta, comenzó a moverse. Don Ernesto murmuró: «Mire, señor, no puedo darle nada sin receta y el hospital más cercano está a casi 2 kilómetros». Luisito apretó los puños. «No puedo dejarla sola tanto tiempo». El silencio se hizo espeso. El hombre del traje miró hacia la puerta, como si buscara una salida a su propio conflicto interno. Por un instante, recordó su niñez en calles parecidas, el olor del pan recién hecho en los tianguis, las voces de su madre, diciéndole que algún día todo cambiaría. Pero lo que más recordaba era la impotencia de no tener a quién acudir. «Deme un momento», dijo finalmente, dejando su bolsa sobre el mostrador. Sacó la cartera, pero luego la volvió a guardar. No se trataba solo de pagar medicinas. Había algo más que debía hacer. «¿Dónde vives, Luisito?», preguntó. El niño dudó, desconfiado, pero la calidez en la voz del hombre lo convenció. «En la colonia El Rosario, por la avenida que cruza el canal». «Está lejos», dijo don Ernesto, negando con la cabeza. «No va a llegar antes de que oscurezca». El hombre miró su reloj. Eran las 6:20. «No importa, yo lo llevo». Luisito lo miró sorprendido. «¿De verdad?» «Sí, vamos por tu hermana». Don Ernesto lo siguió con la mirada mientras salían. La lluvia comenzó a caer justo cuando la puerta se cerró. El niño y el millonario caminaron hacia una camioneta negra que parecía fuera de lugar entre las calles gastadas y los puestos de tacos. El niño se aferró al cinturón de su mochila raída, temeroso y esperanzado. No sabía quién era aquel hombre, pero algo en su voz le decía que podía confiar. Y aunque el millonario tampoco entendía por qué había decidido involucrarse, una certeza lo acompañó mientras encendía el motor. Aquella tarde no iba a ser como las demás. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje donde la humanidad aún tiene esperanza. Don Arturo Ledesma conducía en silencio. El limpiaparabrisas se movía con un ritmo constante, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas como una serie de suspiros apagados. A su lado,
Luisito miraba por la ventana, siguiendo con la vista las luces difusas que se deslizaban por el cristal. No hablaban. Solo se escuchaba el sonido del motor y la respiración contenida del niño. Arturo no recordaba la última vez que había tenido a alguien sentado junto a él en su camioneta. Desde que su esposa falleció, hacía ya 7 años, había aprendido a vivir entre silencios, relojes costosos y cenas solitarias. El dinero le había permitido alejarse de todos, pero no había podido comprarle la paz. Y ahora, sin entender cómo, se encontraba conduciendo hacia una colonia que ni siquiera sabía ubicar con precisión. ¿Tu mamá está sola con tu hermana?, preguntó sin apartar la vista del camino. Sí, señor. No tenemos a nadie más. Mi papá se fue hace tiempo. Arturo asintió en silencio. Aquella respuesta le atravesó el pecho. También él había sido un niño sin padre. Recordó los días en que su madre cosía hasta el amanecer para poder pagar su escuela. Recordó sus promesas de nunca volver a pasar hambre. Cumplió esa promesa, sí, pero en el camino había dejado atrás algo más valioso que el dinero: la ternura. ¿Y cómo supiste venir hasta la farmacia?, preguntó intentando suavizar la voz. Mi mamá me dijo que si no despertaba buscara ayuda. Caminé hasta ver la cruz verde del letrero. El niño hablaba con una sinceridad que desarmaba. Arturo lo observó de reojo, la ropa mojada, las manos pequeñas aferradas a una mochila deshilachada. Había una dignidad en su miseria que le resultó incómoda, como si lo confrontara con su propio egoísmo. La ciudad se extendía frente a ellos, con su caos habitual: avenidas saturadas, puestos de tamales humeantes bajo plásticos, calles inundadas. El olor a maíz cocido y gasolina se mezclaba con la humedad. Arturo, acostumbrado a los distritos elegantes, se sentía como un extraño en su propio país. ¿Cuántos años tienes, Luisito? 9, pero ya trabajo a veces con don Chucho, el del taller. Le ayudo a barrer. Arturo frunció el ceño. 9 años. A esa edad, él soñaba con tener una bicicleta. Luisito soñaba con mantener viva a su hermana. El niño lo miró de repente. ¿Usted tiene hijos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Tardó unos segundos en responder. No, no tuve. Luisito bajó la cabeza, quizás temiendo haber dicho algo indebido. Arturo quiso añadir algo más, pero no encontró palabras. Lo único que sentía era un peso creciente en el pecho, una mezcla de culpa y ternura que no sabía manejar. La lluvia comenzó a disminuir. A lo lejos, las luces de los barrios más humildes parpadeaban entre el vapor que salía de las coladeras. Arturo detuvo el auto un momento frente a un semáforo en rojo. Observó su propio reflejo en el retrovisor, un hombre canoso, con el rostro cansado y los ojos sin brillo. A su lado, un niño que aún creía en la bondad del mundo. El contraste era insoportable. Se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar los años de indiferencia que lo separaban de aquella mirada infantil. «Luisito», dijo finalmente, «vamos a llegar pronto, no te preocupes». El niño asintió. «Gracias, señor». Arturo tragó saliva. Esa simple palabra lo desarmó. Hacía tanto que nadie le daba las gracias por algo que realmente importara. Mientras el semáforo cambiaba a verde, sintió que la vida, de algún modo, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. No entendía aún para qué, pero algo dentro de él empezaba a despertar, igual que una llama débil en medio de la oscuridad. Siguió conduciendo sin mirar el reloj. Por primera vez en muchos años, no tenía prisa. No sabía que ese viaje marcaría el principio de todo lo que cambiaría su destino. Luisito sostenía con fuerza la mochila en su regazo, mientras el vehículo avanzaba por calles cada vez más estrechas. El olor a humedad entraba por las rendijas de las ventanas y se mezclaba con el perfume caro que emanaba del traje de don Arturo. Era un aroma que le resultaba desconocido como el de las casas que veía en los anuncios de televisión. El niño miraba sus propios zapatos, empapados y cubiertos de lodo. Sentía vergüenza, aunque el hombre a su lado no le había dicho nada. Dentro de sí, una pequeña voz repetía que debía mantenerse fuerte,
que no podía llorar más. Su madre siempre le decía, «Los hombres también lloran, pero primero ayudan». Esa frase le resonaba en el pecho con cada golpe del corazón. «¿Vives muy lejos, verdad?», preguntó don Arturo, rompiendo el silencio. Luisito asintió. «Sí, señor, allá donde el pavimento se acaba, pero ya casi llegamos». Arturo observó el paisaje que se transformaba con cada kilómetro. Los edificios desaparecían para dar paso a techos de lámina y calles sin alumbrado. A lo lejos un grupo de niños corría bajo la lluvia, riendo sin miedo al frío. Luisito los miró con un destello de nostalgia. «A veces juego con ellos cuando no tengo que cuidar a mi hermana», dijo con timidez, «pero desde que se enfermó ya no salgo tanto». Arturo lo escuchaba con atención. Había algo puro en su manera de hablar, una mezcla de inocencia y madurez que no encajaba en su corta edad. «¿Y cómo se llama tu hermana?», preguntó. «Camila, tiene 6 años. Siempre canta cuando despierta. Le gusta la canción de los pajaritos que ponen en el mercado». Luisito sonrió apenas al recordarla, pero su sonrisa se desvaneció rápido. Hoy no cantó nada. El silencio volvió a llenar el auto. Arturo sintió una punzada en el estómago. No sabía cómo consolar a un niño, ni siquiera recordaba la última vez que había intentado hacerlo. Solo atinó a decir, «Va a estar bien, ya verás». El niño lo miró con seriedad, como si tratara de creerle. «¿Usted cree en Dios, señor?». La pregunta lo desconcertó. Arturo apretó el volante. «Hace mucho que no me lo pregunto. Mi mamá dice que cuando uno ayuda sin pedir nada, Dios lo ve y lo bendice». Arturo respiró hondo. «Tu mamá suena como una buena persona». «Sí, aunque se cansa mucho. Trabaja limpiando casas y a veces no come para que nosotros sí comamos». Arturo sintió una mezcla de admiración y tristeza. Esa mujer, sin conocerla, ya le parecía más fuerte que la mayoría de las personas con las que trataba. Luisito bajó la mirada. «Yo quería comprarle un pastel en su cumpleaños, pero me faltaban 20 pesos. Pensé en pedírselos a don Chucho, pero no me gusta deber nada». Esa última frase quedó suspendida entre ellos. Arturo la repitió mentalmente. «No me gusta deber nada». Era exactamente la frase que él mismo usaba de joven, cuando aún tenía sueños más grandes que su ambición. La camioneta tomó una curva y el pavimento se convirtió en tierra. Las llantas salpicaron charcos y el aire se volvió más frío. Luisito señaló hacia adelante. «Por ahí donde está esa tienda con luces azules». Arturo asintió y redujo la velocidad. Miró al niño con un gesto que no supo interpretar. Una mezcla de respeto, ternura y algo parecido a la esperanza. Luisito, por su parte, pensaba en su hermana. Imaginaba su carita dormida, el color pálido de su piel, los labios resecos. Una punzada de miedo lo hizo cerrar los ojos con fuerza. No podía permitir que le pasara nada. Arturo lo notó. «Tranquilo, Luisito, vamos a llegar». El niño asintió sin abrir los ojos. «Sí, señor, gracias». Arturo no respondió. En su pecho, algo parecido a un compromiso comenzó a germinar. No sabía aún qué iba a encontrar, pero por primera vez en años se sentía parte de algo que realmente importaba. El camino se volvió más estrecho y lleno de baches. Las luces de la camioneta apenas iluminaban los charcos que reflejaban los postes parpadeantes. Luisito señalaba con el dedo, guiando a don Arturo entre las calles empinadas y los muros cubiertos de grafitis. La colonia olía a tortillas recién hechas, a lluvia vieja y a humo de leña. «Por ahí, señor, donde se ve la pared azul». La voz del niño temblaba entre la emoción y el cansancio. Arturo seguía cada indicación con atención. No entendía por qué lo hacía, pero algo lo impulsaba a no detenerse. En su interior, una voz le repetía que esa noche no debía mirar hacia otro lado. Cuando por fin se detuvo frente a una casa pequeña de bloques sin pintar, Luisito bajó de inmediato. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia la puerta. Una mujer delgada, con el cabello recogido y un rostro marcado por el agotamiento, apareció. Sus manos estaban cubiertas de jabón y al ver al niño, se le quebró la voz. «Luisito, ¿dónde estabas? Me tenías con el alma en un hilo». El niño la abrazó con fuerza.
Fui a la farmacia, mamá. Este señor me ayudó. Doña Rosa levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Arturo. Por un instante, él sintió que el tiempo se detenía. Había en esa mirada una mezcla de vergüenza y dignidad, como si temiera que cualquier palabra pudiera sonar como una súplica. «Buenas noches, señora», dijo Arturo con voz calmada. «Su hijo me contó lo de su niña. Traje unas medicinas, pero creo que será mejor que un médico la revise». Doña Rosa asintió lentamente. «Gracias, señor, pero no tenemos cómo pagar una consulta». «No se preocupe por eso», respondió él casi sin pensar. «Yo me encargo». Luisito lo miró con una expresión de alivio que Arturo no olvidaría jamás. Dentro de la casa, el aire era tibio y olía a ropa húmeda. Había un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe, una vela consumida y una taza con flores marchitas. Arturo dejó la bolsa sobre una mesa improvisada. No había muebles, solo un par de sillas y un catre donde una niña dormía, inmóvil, envuelta en una cobija de colores. Se acercó despacio. La respiración de la pequeña era débil, su piel pálida. Arturo sintió un nudo en la garganta. Había visto muchos hospitales, clínicas, donaciones, pero nunca algo tan íntimo, tan real. «Se llama Camila», susurró doña Rosa. «Desde anoche no despierta. No sé qué hacer». Luisito tomó la mano de su hermana. «Ya vine, Cami. Ya vine». Arturo miró aquella escena con una mezcla de impotencia y asombro. ¿Cómo era posible que él, con todo su dinero, hubiera vivido tan lejos de la realidad de su propio país? Sintió vergüenza, una que nacía del alma. «Voy a llamar a un médico», dijo con determinación. «Uno que venga de inmediato». Doña Rosa quiso protestar, pero su voz se quebró. «No sé cómo agradecerle». «No me agradezca todavía», respondió Arturo con suavidad. «Primero asegurémonos de que su hija esté bien». Sacó su teléfono y marcó. Su tono cambió volviéndose firme, acostumbrado a dar órdenes. Sin embargo, dentro de él, algo era distinto. Por primera vez en años no hablaba por negocios, sino por compasión. Mientras esperaba la respuesta, miró a Luisito, que seguía acariciando la frente de su hermana. Había en ese gesto una ternura que le recordó a su propia madre cuando él enfermaba de niño. Aquella memoria lo atravesó como una punzada. Al cortar la llamada, respiró hondo. «El doctor viene en camino». Doña Rosa se llevó las manos al pecho. Luisito sonrió cansado pero esperanzado. Arturo miró alrededor y dijo en voz baja, más para sí que para los demás: «Esta vez no voy a quedarme mirando». Y en ese momento, sin entenderlo del todo, supo que esa noche marcaría el principio de una promesa que no podría romper. El sonido del teléfono aún resonaba en la cabeza de don Arturo cuando colgó. El médico había prometido llegar en menos de una hora. Afuera, la lluvia se había convertido en un murmullo constante, y dentro de aquella casa humilde, el silencio era espeso, casi reverente. Doña Rosa colocó una olla con agua sobre un anafre. El vapor se mezclaba con el olor a humedad que impregnaba las paredes. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si temiera romper el equilibrio frágil del momento. Luisito seguía al lado de la cama, sosteniendo la mano de su hermana con una delicadeza que conmovía. Arturo permanecía de pie, observando todo con atención. Las paredes eran de bloc sin pintar. El techo de lámina dejaba filtrar pequeñas gotas que caían en un balde oxidado. En una esquina había un pequeño crucifijo, y debajo de él una vela encendida. Ese calor tenue iluminaba el rostro de Camila, que dormía con el ceño fruncido y los labios resecos. «Siempre rezamos para que mejore», dijo doña Rosa sin mirarlo, «pero hoy no quiso despertar. Sentí que el alma se me salía del cuerpo». Arturo se acercó con cautela. La niña respiraba con dificultad. Tomó un pañuelo y le limpió el sudor de la frente. La piel estaba fría, demasiado fría. «Ya viene el doctor, señora», respondió en voz baja. «Hará todo lo posible». Doña Rosa asintió. «Gracias, señor. No sé qué habría hecho sin mi hijo.
Caminó bajo la lluvia solo por buscar ayuda. Tiene un corazón más grande que su edad. Luisito levantó la mirada, avergonzado. No quería que se muriera, mamá. Arturo sintió una presión en el pecho. No recordaba la última vez que había oído a alguien hablar con tanta inocencia. Quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. Doña Rosa se sentó en una silla vieja, exhausta. Yo le pedí a la patrona un adelanto, pero me dijo que no podía. A veces pienso que la vida se ensaña con los que menos tienen. Arturo la escuchaba sin interrumpir. Cada palabra de aquella mujer era como un espejo que reflejaba una realidad que él había decidido ignorar durante años. Recordó los comedores que financiaba a través de su empresa, las donaciones, los discursos caritativos que daba frente a cámaras. Todo eso, de pronto, le pareció vacío. El reloj de pared marcó las 9, la llama del anafre chispeó y un olor a frijoles quemados llenó el aire. Luisito se apresuró a apagarlo. «No pasa nada», dijo doña Rosa, sonriendo con cansancio. «Ya comeremos cuando Camila despierte». Arturo los observó en silencio. Aquella familia, a pesar de la pobreza, tenía algo que él había perdido hacía mucho: amor genuino, unión, esperanza. «Señora», dijo después de un momento, «cuando Camila se recupere, le prometo que no volverán a pasar por esto». Doña Rosa lo miró sorprendida. «No quiero que se sienta obligado, señor. Usted ya hizo demasiado». «No es obligación», respondió él con firmeza. «Es lo correcto». Luisito lo miró con ojos brillantes. «¿Usted cree que mi hermana va a despertar?» Arturo se agachó para quedar a su altura. «Sí, Luisito, pero necesitas seguir creyendo, ¿de acuerdo?» El niño asintió sin soltar la mano de Camila. El tiempo parecía moverse más lento. Arturo recorrió la habitación con la mirada una vez más. Notó una foto en la pared. Luisito, Camila y doña Rosa en una fiesta escolar, todos riendo. La imagen le recordó a su esposa, Clara, y a la vida que nunca llegaron a tener. Una punzada de nostalgia le atravesó el pecho. En ese instante, escucharon golpes en la puerta. Luisito se levantó rápido, con esperanza en los ojos. Arturo sintió cómo el corazón se le aceleraba. «Debe ser el doctor», murmuró. Doña Rosa se llevó las manos al pecho. «Gracias, Dios mío». Y Arturo, sin decirlo en voz alta, pensó lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dinero estaba a punto de servir para algo verdaderamente importante. El doctor llegó con paso apresurado, sacudiendo el paraguas en la entrada antes de saludar. Su bata blanca contrastaba con el ambiente oscuro y estrecho del lugar. Arturo lo recibió con un leve movimiento de cabeza, mientras doña Rosa se secaba las manos en el delantal nerviosa. Luisito permanecía junto a la cama, con los ojos fijos en su hermana. «Buenas noches». «Soy el doctor Medina», dijo el médico. «Me llamaron por una urgencia pediátrica». «Gracias por venir tan rápido», respondió Arturo. «La niña lleva inconsciente desde anoche». El doctor se inclinó sobre Camila, colocó su maletín en el suelo y comenzó a revisar con destreza temperatura, reflejos, pulso, respiración. Arturo observaba cada movimiento con atención, sintiendo una mezcla de ansiedad y respeto. «¿Ha comido algo extraño? ¿Ha tenido fiebre?», preguntó el médico sin levantar la vista. Doña Rosa negó con la cabeza. «Estaba bien, doctor. Solo tenía un poco de tos hace 2 días. Pensé que era un resfriado». El médico frunció el ceño, escuchando los latidos del pecho de la niña con su estetoscopio. Luego suspiró retirándose los lentes. «La pequeña tiene una infección fuerte. Está deshidratada y su presión está bajando. Si no la hospitalizamos de inmediato, podría complicarse». El silencio fue inmediato. Luisito levantó la mirada, asustado. «¿Se va a morir, doctor?» «No, hijo, no si hacemos lo correcto», respondió él con calma. «Pero necesita suero, antibióticos y observación médica». «No puede quedarse aquí». Doña Rosa apretó las manos. «Doctor, no tenemos seguro ni dinero para pagar un hospital privado». El médico miró a Arturo, esperando su respuesta. Arturo no dudó. «Yo cubriré todos los gastos».
Llévela al mejor hospital. Señor Ledesma, eso costará mucho, intentó advertir el doctor. No importa, interrumpió con firmeza. Haga lo que sea necesario. Doña Rosa rompió en llanto. Luisito, conmovido, abrazó a su madre. Arturo sintió como algo dentro de él se ablandaba. Había tomado muchas decisiones costosas en su vida, pero ninguna le había parecido tan correcta. El doctor preparó una inyección para estabilizar a la niña antes del traslado. Mientras tanto, Arturo se acercó a Luisito. Escúchame, hijo, tu hermana va a estar bien. El doctor sabe lo que hace. Luisito asintió, aunque su mirada seguía temblando. ¿Y si no la dejan entrar al hospital? Una vez no quisieron atender a mi mamá porque no teníamos papeles. Arturo apretó los labios. Esta vez no habrá no. Yo estaré ahí, ¿de acuerdo? El niño respiró hondo. Aquella promesa le devolvió un poco de fe. El doctor terminó su revisión y se puso de pie. Debemos salir cuanto antes. Tengo una ambulancia en camino, pero tardará unos minutos. Arturo asintió. Yo la acompañaré. Doña Rosa lo miró con desconcierto. No tiene por qué hacerlo, señor. Ya hizo bastante. No, dijo Arturo, mirándola a los ojos. No basta con pagar. Si me quedo aquí, sentiré que vuelvo a ser el hombre que fui antes. La mujer guardó silencio, incapaz de entender por completo, pero sintiendo que aquel extraño estaba allí por algo más que simple compasión. Afuera se escuchó el sonido lejano de una sirena. Luisito corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Arturo lo siguió con paso decidido. El doctor levantó a Camila con cuidado, cubriéndola con una manta. La niña respiraba débilmente, pero un leve movimiento en sus párpados hizo que Luisito murmurara esperanzado. Se movió, mamá. Se movió. Doña Rosa acarició el rostro de su hija. Aguanta, mi vida. Ya viene la ayuda. Arturo observó la escena y sintió que algo irreversible había comenzado en su interior. Tal vez no sabía cómo ayudar a todos los que sufrían, pero esa noche había encontrado un propósito. Mientras la ambulancia se acercaba entre el eco de la lluvia, supo que su vida, al igual que la de esa niña, acababa de entrar en un punto sin retorno. La ambulancia se detuvo frente a un edificio gris, con muros descascarados y una fila interminable de personas esperando bajo la lluvia. El letrero oxidado decía, Hospital General de Iztapalapa. Arturo bajó del vehículo detrás del doctor Medina, mientras los paramédicos trasladaban a Camila en una camilla. Luisito corría junto a ellos, empapado, con los ojos fijos en su hermana. El aire del hospital era una mezcla de cloro, humedad y cansancio. Pasillos abarrotados, madres con bebés en brazos, hombres tosiendo en sillas de metal. Arturo se sintió abrumado. Había financiado campañas de salud sin imaginar que los hospitales que ayudaba a mejorar estaban así, desbordados, tristes, olvidados. Necesitamos hospitalización inmediata, dijo el doctor al recepcionista, un joven con ojeras que tecleaba sin levantar la vista. Sin seguro no puedo ingresarla, doctor. Normas del sistema, respondió mecánicamente. Arturo se adelantó. Yo cubriré los gastos, todo lo necesario. El joven levantó la vista, sorprendido. ¿Tiene documentos de la paciente? Doña Rosa sacó un sobre arrugado con copias. Aquí están, pero por favor atiéndanla. El recepcionista los miró a todos y finalmente cedió. Sigan por ese pasillo, cama 12. Mientras empujaban la camilla, Arturo observaba los rostros a su alrededor. Cada uno contaba una historia de lucha, de espera. Una mujer murmuraba oraciones, un niño lloraba de hambre, un anciano dormía recostado en una pared. El sonido de los monitores mezclado con los gritos de enfermeros formaba una sinfonía caótica. Camila fue colocada en una sala compartida con otros 3 pacientes. Una enfermera joven, de voz dulce, colocó el suero con cuidado. Luisito no apartaba la vista del rostro de su hermana. ¿Se va a poner bien, señor?, preguntó en voz baja. Arturo se inclinó para responderle. Sí, hijo, está en buenas manos. Doña Rosa, agotada, se dejó caer en una silla de plástico.
No puedo creer que estemos aquí. Nunca pensé que un desconocido nos ayudaría así. Arturo negó con la cabeza. No soy ningún héroe, señora. Solo hago lo que todos deberíamos hacer. El doctor Medina se acercó con gesto serio. He dejado indicaciones para su tratamiento, pero advierto que el sistema es lento. Tal vez tarden horas en conseguir los medicamentos. Arturo lo miró fijamente. Yo mismo los compraré. Solo dígame qué necesita. El médico asintió entregándole una lista escrita a mano. Esto ayudará a estabilizarla. Si reacciona bien, estará fuera de peligro en unos días. Arturo dobló el papel y lo guardó. Luego se volvió hacia Luisito. Quédate con tu mamá. Regreso en unos minutos. El niño asintió, apretando la mano de su hermana. No tardes, por favor. Arturo caminó por el pasillo, observando el desgaste de las paredes, los rostros resignados de los pacientes. Su pecho se apretó al pensar en cuántas vidas se perdían por burocracia o falta de recursos. Había construido un imperio farmacéutico y, sin embargo, allí dentro, su fortuna parecía insignificante frente al sufrimiento humano. Compró los medicamentos en la farmacia del hospital, pagando más del doble de lo que costarían afuera, pero no le importó. Regresó con las bolsas en las manos, y al entrar a la sala, vio a Luisito dormido sobre las piernas de su madre, que seguía rezando en silencio. El doctor regresó para aplicar el tratamiento. Si todo va bien, en unas horas su temperatura bajará. Arturo se acercó a la cama. Camila respiraba con más calma y por un instante creyó notar un leve movimiento en sus párpados. Luisito despertó y sonrió débilmente. «Creo que me escuchó, señor». Arturo apoyó una mano sobre su hombro. «Entonces sigamos creyendo, Luisito». El murmullo del hospital siguió envolviéndolos. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de Arturo algo seguía cayendo. Una certeza silenciosa de que ya no podía volver atrás. La madrugada avanzaba lenta. Arturo permanecía en una silla de metal, junto a la cama donde Camila dormía con el suero conectado al brazo. Luisito se había quedado dormido, recostado en el regazo de su madre. El doctor había asegurado que la niña mostraba señales de mejoría, pero aún debían esperar. El silencio del hospital, roto solo por el zumbido de los monitores, le permitió a Arturo algo que hacía años no se permitía: recordar. Su mente lo llevó a Oaxaca, a una casa de adobe con techo de palma y olor a café tostado. Recordó a su madre, Rosaura, cosiendo con la luz de una lámpara de petróleo, cantando bajito para ahuyentar el cansancio. Recordó su voz. «El dinero no compra el alma, hijo. Nunca lo olvides». Entonces él no entendía lo que quería decir. Solo soñaba con escapar de la pobreza, con vestir trajes y tener una casa donde no entrara la lluvia. Su padre había muerto joven, enfermo, sin acceso a un médico. Arturo lo veía toser hasta quedarse sin aire, mientras su madre le mojaba los labios con agua y le rezaba a San Judas. Esa imagen quedó grabada para siempre en su memoria. Quizá por eso eligió estudiar farmacia, convencido de que la ciencia podía vencer al destino. Con los años, su ambición creció más rápido que su compasión. Fundó una empresa, multiplicó sus ganancias, construyó un imperio de farmacias en todo el país. Había pasado de ser el niño descalzo de Oaxaca al hombre que todos admiraban, pero en su interior algo se fue marchitando. Cada número en su cuenta bancaria lo alejaba un poco más del niño que fue. Miró a Luisito y sintió un eco profundo, la misma mirada inocente que él tenía cuando prometió no volver a pasar hambre. Sin embargo, en su camino hacia la cima, había olvidado a quienes seguían caminando descalzos. Doña Rosa abrió los ojos y lo observó en silencio. «No ha dormido, ¿verdad, señor Arturo?» «No, señora. Hace mucho que no puedo hacerlo con tranquilidad. Se nota que ha vivido mucho, pero también que le pesa algo». Arturo sonrió con tristeza. Tal vez el peso de haber tenido tanto y no haber sabido qué hacer con ello. Ella bajó la mirada. «Mi esposo también decía eso antes de irse, que el dinero solo sirve cuando ayuda a otros». Arturo la miró sorprendido.
¿Su esposo murió? No, se marchó. Dijo que no podía más con la pobreza. Pero yo no lo culpo. El hambre cambia a la gente. Arturo sintió una punzada en el pecho. Sí, la pobreza transforma. A algunos los endurece, a otros los vuelve ciegos. Doña Rosa suspiró. Pero usted no está ciego, señor. Si lo estuviera, no estaría aquí. Esas palabras se clavaron en su mente. Miró a la niña respirando con más calma y pensó que tal vez aún había tiempo para reparar algo. Luisito se movió entre sueños y murmuró: «No la dejes, mamá». Doña Rosa acarició su cabello y Arturo apartó la vista para que no notaran la humedad en sus ojos. Recordó el día en que su esposa, Clara, murió. Habían discutido porque él pasaba más tiempo en juntas que con ella. Su último mensaje había sido una nota escrita a mano. A veces la gente solo necesita que la escuchen. Nunca volvió a verla. Desde entonces, el silencio había sido su castigo. Arturo se levantó despacio y se acercó a la ventana. Afuera amanecía. El cielo se pintaba de un gris suave y el bullicio de la ciudad comenzaba a despertar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por volver a su casa ni a sus negocios. Sabía que algo estaba cambiando, aunque no pudiera nombrarlo. Tal vez era el recuerdo de su madre o el calor invisible de esa familia que lo había acogido sin pedirle nada. Se volvió hacia ellos, los miró dormir y pensó que esa noche había sido el punto exacto donde su pasado y su presente se habían encontrado. Y en medio de esa unión sintió renacer una fuerza que creía perdida, la necesidad de volver a sentir humanidad. El reloj del hospital marcaba las 7 de la mañana. Una luz tenue entraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor pálido. Camila seguía dormida, pero su respiración era más profunda. Luisito, con los ojos rojos de tanto no dormir, sostenía una estampita de la Virgen de Guadalupe entre los dedos. Doña Rosa murmuraba oraciones en silencio. Arturo observaba todo desde su silla, con el rostro cansado pero firme. El doctor Medina entró con paso rápido y revisó los signos vitales. «Ha mejorado un poco, pero hay una complicación», dijo sin rodeos. «Sus análisis muestran que necesita una transfusión». Doña Rosa se quedó inmóvil. «¿Y si no conseguimos donante?» «Eso sería peligroso», respondió el médico. «Su tipo de sangre no es común o negativo. No tenemos disponible en el banco, pero estamos buscando». Luisito se aferró a la mano de su hermana. «Yo puedo darle, doctor». Medina sonrió con ternura. «Eres muy valiente, hijo, pero eres demasiado pequeño». Arturo se puso de pie. «Hágame la prueba a mí». El médico lo miró, sorprendido. «¿Está seguro? Podría haber riesgos, su edad». «No importa. Hágalo», repitió con firmeza. Doña Rosa trató de detenerlo. «Señor Arturo, no puede hacer eso. Ya ha hecho suficiente». Él negó con la cabeza. «No es suficiente. Esa niña necesita vivir». Luisito lo miró con los ojos llenos de esperanza. ¿De verdad lo haría por ella? Claro que sí, por ella y por todos los que alguna vez no tuvieron a nadie que los ayudara. El doctor asintió. «Le haré los análisis de compatibilidad. Si coincide, haremos la transfusión en cuanto antes». Mientras esperaban los resultados, el ambiente se volvió denso. Arturo caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No era miedo lo que sentía, sino algo más profundo, la certeza de que esa decisión lo definía más que todos los logros de su vida. Luisito se acercó. «Mi mamá dice que cuando uno da algo de su sangre, Dios lo ve desde arriba». Arturo sonrió. «Entonces espero que me esté viendo ahora». El doctor regresó minutos después, con una expresión que nadie supo interpretar de inmediato. «Coinciden. Usted es compatible». El silencio se quebró en un instante. Doña Rosa se llevó las manos a la boca y Luisito se levantó de un salto. «Gracias, señor». Arturo respiró hondo. «Vamos a hacerlo ya». El procedimiento comenzó poco después. Arturo sintió la aguja en el brazo, el leve ardor, la presión en el pecho. Cerró los ojos.
En su mente aparecieron rostros del pasado, su madre, su esposa, su padre enfermo, todos mirándolo con esa mezcla de dolor y ternura que solo se ve en los que aman sin pedir nada a cambio. Mientras la sangre fluía, pensó en lo que significaba aquel gesto. No era solo salvar una vida, era volver a creer en algo que había perdido. La fe en las personas, en el bien, en el propósito. Luisito observaba en silencio, con la mirada fija en el tubo que conectaba ambos cuerpos. «Está compartiendo su fuerza con ella», susurró. Doña Rosa lloraba en silencio, sosteniendo las manos de los dos. «Dios lo bendiga, señor Arturo. No hay palabras para agradecerle». Arturo abrió los ojos. «No me agradezca. Agradezca que todavía hay esperanza». Pasaron los minutos y el médico finalmente anunció que la transfusión había terminado. Todo salió bien. Ahora debemos esperar su reacción. Arturo se recostó, exhausto. Luisito se acercó y le tomó la mano. «Gracias, señor. Usted no es como los demás ricos que solo miran desde lejos». Arturo apretó levemente su mano. «Tal vez antes sí lo era, hijo, pero tú me enseñaste algo que olvidé, que la vida vale por lo que damos, no por lo que tenemos». El doctor los dejó descansar. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse con fuerza. Dentro, el silencio volvió, pero era un silencio distinto, lleno de esperanza. Arturo cerró los ojos sabiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. El sol de la mañana entraba con timidez por la ventana del hospital. El aire ya no olía a desinfectante, sino a esperanza. Camila respiraba con más calma, sus mejillas comenzaban a tomar color y por primera vez en días sus labios se movieron levemente. Luisito se inclinó sobre ella conteniendo el aliento. «Mamá, creo que se despertó». Doña Rosa abrió los ojos de golpe y corrió hacia la cama. «Camila, mi vida, ¿me escuchas?». La niña murmuró algo apenas audible, una palabra que apenas formó: «agua». Doña Rosa rompió en llanto, y el doctor Medina, que justo entraba a revisar los signos vitales, sonrió satisfecho. «Está reaccionando. Su cuerpo está respondiendo muy bien». Luisito apretó las manos con fuerza, temblando de emoción. «Le dije que iba a despertar, señor Arturo. Se lo dije». Arturo se acercó despacio, aún pálido y débil tras la transfusión. Llevaba el brazo vendado, pero su mirada era firme. «Lo cumplió, Luisito, y tu fe también ayudó». Camila abrió los ojos completamente. Sus pupilas buscaban reconocer los rostros a su alrededor. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «Estás a salvo, mi amor», respondió doña Rosa, acariciándole el cabello. «Este señor y el doctor te ayudaron». Camila giró lentamente la cabeza hacia Arturo y sonrió apenas. «Gracias». Aquella palabra, tan simple, atravesó a Arturo más que cualquier reconocimiento que hubiera recibido en su vida. En ese momento comprendió que todo su poder y dinero jamás podrían haberle otorgado esa sensación de paz que una niña enferma acababa de darle con una sola palabra. El doctor revisó la gráfica y habló con tono optimista. «Si sigue así, en un par de días podrá irse a casa». Doña Rosa volvió a llorar, pero esta vez de alivio. Luisito se abrazó a su madre y luego a Arturo. «Usted es parte de nuestra familia ahora». Arturo se quedó inmóvil unos segundos, sorprendido por la frase. Nadie lo había llamado familia desde que su esposa murió. Sintió como el corazón, endurecido por años de soledad, comenzaba a ablandarse. «Gracias, hijo», dijo con voz quebrada. «Pero la verdadera fuerza vino de ustedes». El doctor Medina los dejó solos un momento. Arturo se quedó contemplando a la pequeña Camila, que ahora dormía tranquila. Luisito sacó de su mochila una pequeña figura de la Virgen y la colocó en la mesita junto a la cama. «Siempre la cuidó, señor. Creo que también lo cuidó a usted». Arturo asintió conmovido. «Tal vez sí, Luisito. Tal vez todos necesitamos que alguien nos cuide de vez en cuando». Durante el resto del día, Arturo permaneció junto a ellos. Compró comida, flores y una muñeca para Camila, que despertó por la tarde y no soltó su regalo en ningún momento.
Luisito la entretenía contándole historias inventadas, mientras su madre lo miraba con una gratitud silenciosa. Al caer la noche, el médico regresó con buenas noticias. Los niveles de Camila eran estables y la fiebre había desaparecido. Arturo cerró los ojos exhalando un suspiro profundo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose inútil que aquel momento lo hizo recordar quién era realmente. Doña Rosa se acercó a él. «No sé cómo agradecerle, señor Arturo. Lo que hizo no lo hace cualquiera». Él la miró con serenidad. «No me agradezca, señora. Solo déjeme seguir ayudándolos». Ella lo observó confundida. «¿Seguir ayudándonos?» «Sí. Quiero asegurarme de que esta niña crezca fuerte, que tenga un futuro, y que ustedes nunca más pasen por algo así». Luisito lo miró con los ojos brillando. De verdad, hijo, es una promesa». Camila, medio dormida, sonrió sin saber del todo lo que sucedía. Arturo le tomó la mano con delicadeza. En ese gesto había algo más que compasión. Era un compromiso silencioso con la vida. Mientras las luces del hospital se atenuaban, Arturo sintió que aquel cuarto pequeño se había convertido en el lugar más importante del mundo. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que no volvería a ser el mismo. 2 días después, Camila fue dada de alta. El hospital, que antes parecía un lugar de sombras y desesperanza, se llenó de sonrisas y murmullos amables cuando vieron salir a la niña caminando, de la mano de su hermano. Arturo acompañaba a la familia, con el rostro sereno, aunque aún se notaba el cansancio en sus ojos. Doña Rosa no dejaba de agradecerle. Luisito saltaba alrededor, celebrando cada paso de su hermana. «Parece un milagro», decía ella entre lágrimas, «y fue usted quien lo hizo posible». «No, señora», respondió Arturo. «Fue la fuerza de ustedes la que hizo que todo saliera bien». En la entrada del hospital, un joven periodista que había escuchado la historia se acercó curioso, cámara en mano. «Disculpe, ¿es cierto que este hombre donó sangre para salvar a una niña desconocida?» Arturo frunció el ceño, incómodo. «No es necesario publicar nada. Solo hice lo que debía». Pero el joven insistió. «La gente necesita saber que aún existen personas buenas. No se trata de fama, sino de esperanza». Doña Rosa lo miró insegura. «Tal vez sirva para que otros ayuden también». Arturo suspiró. «Está bien, pero sin nombres. Solo diga que un hombre decidió ayudar a una familia en apuros». El periodista sonrió, agradecido. Esa misma tarde, la nota apareció en un portal local con el título «Un empresario anónimo salva la vida de una niña en Iztapalapa». La historia se esparció como fuego en redes sociales. Miles de comentarios inundaron la publicación. «Todavía hay gente con corazón. Ojalá todos los ricos fueran así». Ese hombre devolvió la fe en la humanidad. En cuestión de horas, noticieros nacionales replicaron la noticia. Los vecinos del barrio de los Ramírez salieron a la calle, emocionados. Algunos llevaron flores, otros ofrecieron comida. La historia del millonario solidario se volvió símbolo de esperanza en medio de tanta desconfianza social. Luisito, sin entender del todo lo que pasaba, leía los comentarios en el celular de una enfermera que había quedado conmovida por su historia. «Mamá, mira, todos dicen que el señor Arturo es un héroe». Doña Rosa sonrió con humildad. «Él no lo hizo por eso, hijo. Lo hizo porque tiene buen corazón». Arturo, por su parte, observaba todo desde un rincón del hospital, evitando las cámaras que comenzaban a aparecer. No quería aplausos, ni entrevistas, ni discursos. Por primera vez en su vida, no buscaba reconocimiento. Lo único que deseaba era mantener la pureza de lo vivido. Sin embargo, aquella atención inesperada despertó algo más grande que él. Gente de todas partes comenzó a donar dinero para ayudar a familias en situación similar. Organizaciones civiles llamaron al hospital para ofrecer medicamentos y asistencia. En cuestión de días, lo que había sido un gesto individual se transformó en una ola de solidaridad. El doctor Medina se le acercó una tarde, mientras Arturo observaba por la ventana. Su acción inspiró a muchos, ¿sabe?
Desde ayer recibimos cajas de donaciones, voluntarios, gente queriendo hacer algo. Arturo lo miró sorprendido. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera generar tanto. A veces, respondió el médico, no es el tamaño del gesto, sino la verdad con que se hace. Luisito se acercó corriendo con un periódico en las manos. Mire, señor, aquí dice, el hombre que dio su sangre por una desconocida. Arturo tomó el periódico y lo dobló sin leerlo. No necesito verlo, Luisito. Lo importante es que tu hermana esté bien. El niño asintió, aunque una sonrisa traviesa se le escapó. Pero igual es bonito que todos sepan que usted tiene un corazón grande. Arturo lo miró con ternura. No, hijo, es bonito que tú creas que todos podemos tenerlo. Doña Rosa, emocionada, observó la escena. En silencio, comprendió que aquel encuentro había cambiado más que sus vidas. Había despertado una cadena de humanidad que nadie podría detener. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse después de días de lluvia. Y Arturo, al mirar el horizonte, supo que ese era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La historia del empresario anónimo continuaba circulando en todos los medios, y aunque Arturo intentó mantenerse alejado, el mundo insistía en devolverle una atención que nunca había pedido. En sus oficinas de Polanco, los socios de su antigua empresa lo esperaban con rostros tensos y reproches acumulados. Arturo, no podemos permitir que sigas apareciendo en los medios de esta manera, dijo el licenciado Vega, uno de los directores. La prensa está mezclando tu nombre con sentimentalismos baratos. No somos una fundación, somos una corporación farmacéutica. Arturo apoyó las manos sobre la mesa mirándolos con calma. Lo que hice no tiene nada que ver con la empresa. ¿Eso crees?, intervino otro socio. Pero la percepción pública nos afecta. Nos pintan como los millonarios que ignoran a los pobres mientras tú te haces pasar por héroe. El tono de desprecio lo atravesó. No busqué ser héroe, ni marketing, ni titulares. Solo ayudé a una familia. Pues tus decisiones personales ahora afectan los intereses del grupo, dijo Vega cruzando los brazos. Si sigues con esas actitudes, tendremos que revisar tu participación en la junta. Arturo los miró uno por uno. Había compartido años de ambición con ellos, construido un imperio sobre la eficiencia y la distancia emocional. Pero esa sala, con su aire frío y su olor a café caro, ya no le pertenecía. Hagan lo que consideren necesario, dijo finalmente. Yo ya no me reconozco en este lugar. Salió sin mirar atrás. Afuera, el bullicio de la ciudad parecía más vivo que nunca. Vendedores, risas, bocinas, aromas de pan dulce. Todo lo que había ignorado durante años lo golpeaba con fuerza. Por primera vez, sintió que pertenecía más a las calles que a las oficinas. Esa noche, visitó de nuevo la casa de los Ramírez. Luisito lo recibió con una sonrisa que iluminaba todo el patio. «Señor Arturo», Camila ya volvió a cantar. «¿De verdad?», preguntó sonriendo con genuina alegría. «Sí, canta cuando barre, como antes. Dice que ahora su corazón está más fuerte». Doña Rosa salió, limpiándose las manos en el delantal. «Nos enteramos de lo que dijeron sus socios. No debieron tratarlo así». Arturo suspiró. «No me importa. Tal vez era momento de dejar ese mundo». Luisito lo miró intrigado. «¿Y ahora qué va a hacer?» «No lo sé, hijo, pero quiero seguir ayudando. Hay demasiadas personas allá afuera que necesitan más que medicinas, necesitan esperanza». Doña Rosa sonrió. «A veces uno tiene que perder para encontrar el camino correcto». Arturo la miró con gratitud. «Tiene razón, señora. Por años creí que éxito era tener más que los demás, y ahora entiendo que el verdadero valor está en servir». Camila apareció tímidamente detrás de la puerta, sosteniendo la muñeca que él le había regalado. «Gracias, señor. Ya no me duele nada». Arturo se agachó para mirarla a los ojos. «Y a mí me curaste de algo peor, de no sentir». Luisito lo abrazó sin avisar, con fuerza. «No deje de venir, por favor». «No pienso hacerlo». Pasaron un rato conversando mientras la noche avanzaba.
el sonido lejano de los cohetes y la música de un tianguis cercano llenaban el aire. Arturo se sentía en paz, como si hubiera regresado a un lugar que siempre le había pertenecido. Antes de irse, Luisito le preguntó, ¿y si un día todos los ricos ayudaran como usted? Arturo sonrió. Entonces este país sería otro, pero no hay que esperar que cambien todos, basta con que cada quien haga su parte. Doña Rosa le deseó buenas noches con una mirada llena de respeto. Arturo caminó hacia su coche con el corazón ligero. Ya no tenía un título, ni un despacho, ni un lugar entre los poderosos, pero por primera vez en décadas sabía quién era. Los días se transformaron en semanas, y la historia de Arturo dejó de ser noticia para convertirse en inspiración. Aunque muchos lo habían olvidado, él seguía fiel a su propósito. Había vendido parte de sus acciones en la empresa y con ese dinero comenzó algo completamente distinto. Una fundación médica dedicada a ofrecer atención gratuita en las zonas más olvidadas de la Ciudad de México. El primer espacio fue un edificio abandonado en Iztapalapa, el mismo barrio donde conoció a los Ramírez. Con la ayuda de voluntarios y algunos antiguos empleados que aún creían en él, lo transformó en un pequeño centro de salud. En la entrada colocó un letrero sencillo: Fundación Luz y Camino. Luisito y su madre fueron los primeros en llegar. El niño, con su energía inagotable, ayudaba a cargar cajas, acomodar sillas y repartir volantes en los mercados cercanos. «Mire, señor Arturo», decía orgulloso, «ya todos saben que aquí curamos sin cobrar». «No curamos solo el cuerpo, Luisito», respondía él con una sonrisa, «también el corazón». Camila, completamente recuperada, iba todos los días después de la escuela. Llevaba dibujos para decorar las paredes, casas coloridas, flores, personas tomadas de la mano. Cada trazo parecía recordarle a Arturo por qué había comenzado todo eso. Doña Rosa, ahora parte del equipo de limpieza y atención a pacientes, se movía con una serenidad que llenaba el lugar. «Nunca imaginé trabajar en algo así», le confesó un día, «pero me hace sentir útil. Aquí la gente llega con miedo y se va con esperanza». Arturo asintió. «Así debe ser, señora. Este lugar no es mío, es de todos». El centro comenzó a crecer. Llegaban doctores jóvenes con ganas de ayudar, estudiantes de enfermería, donaciones anónimas. En poco tiempo, lo que había empezado como un gesto solitario se convirtió en un movimiento real. Una tarde, Arturo organizó una reunión para el equipo. Habló con voz pausada mirando los rostros de quienes lo rodeaban. «Hace un tiempo pensé que mi vida ya no tenía sentido, pero entendí que cuando uno toca la vida de otro, todo cambia. Aquí no buscamos fama ni dinero, buscamos dignidad». Luisito levantó la mano. «¿Y si algún día nos falta dinero para las medicinas?». Arturo sonrió. «Entonces buscaremos otra forma. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar cuando ve que las cosas se hacen con amor». Camila aplaudió, contagiando a todos con su entusiasmo. «Yo voy a ser doctora cuando crezca», anunció, «para ayudar como usted». Aquella frase fue como una luz para Arturo. Sintió un orgullo silencioso, una emoción limpia que le recordó la voz de su madre en su infancia. Lo importante no es cuánto tienes, sino cuántas vidas tocas. En los meses siguientes, la fundación logró abrir 2 consultorios más, uno en Tláhuac y otro en Chalco. La gente del lugar comenzó a llamarlo Don Arturo del Pueblo. Él reía cada vez que escuchaba eso, pero en el fondo le gustaba. Era un título que no se compraba, se ganaba. Una tarde, mientras cerraban el centro, Luisito se acercó con una libreta en la mano. «Mire, señor Arturo, estoy aprendiendo a escribir bien. Quiero estudiar para ser doctor también, igual que Camila». Arturo le revolvió el cabello con cariño. «Y lo lograrás, Luisito. Tienes la fuerza y el corazón. Usted me enseñó que nada es imposible si uno no se rinde». Arturo lo miró con ternura. «No, hijo, tú me enseñaste a mí que vale la pena seguir». Doña Rosa los observaba desde la puerta, con una sonrisa de paz. El sol caía lentamente, tiñendo las paredes de un tono dorado. En el aire flotaba algo que Arturo no sentía desde su juventud:
la certeza de estar exactamente donde debía. Mientras bajaba la cortina del local, pensó que el verdadero éxito no estaba en las cifras ni en los premios, sino en esos rostros agradecidos que lo rodeaban. Por fin entendía que el dinero no lo había salvado, pero la bondad sí. El tiempo, implacable, había seguido su curso. 3 años habían pasado desde aquella noche lluviosa en la farmacia. La fundación creció, ayudando a miles de personas, pero el cuerpo de Arturo comenzó a fallarle. El cansancio era más constante, la tos más profunda. Aún así, se negaba a detenerse. No hablaba de su enfermedad con nadie, solo con el doctor Medina, quien con discreción y tristeza le aconsejaba descansar. Una tarde, Arturo tomó la decisión de visitar a los Ramírez. Sentía que debía hacerlo antes de que el invierno llegara con toda su fuerza. En el trayecto, observó desde la ventana del coche las calles donde había iniciado todo: los puestos de tamales, los niños corriendo detrás de un balón, las mujeres riendo mientras colgaban ropa mojada. Esa vida cotidiana, sencilla y luminosa, era ahora su mayor tesoro. Luisito lo esperaba en la puerta, más alto, con los rasgos de un adolescente y una mirada decidida. «Señor Arturo, sabía que volvería. Mamá dijo que usted siempre cumple su palabra». Arturo sonrió débilmente. «Y tu madre tenía razón». Doña Rosa salió enseguida, secándose las manos con un paño. «Dios mío, cuánto tiempo. Se ve cansado». «Los años pesan, señora», respondió él con calma, «pero el corazón sigue firme». Camila apareció detrás, con su uniforme escolar y la misma sonrisa de antes. «Le traje una flor, señor Arturo. Es del jardín de la escuela». Arturo tomó la flor con cuidado. «Gracias, pequeña. Es la flor más valiosa que he recibido». Entraron en la casa, ahora más arreglada. Las paredes estaban pintadas de blanco, había fotografías enmarcadas y un olor a pan recién hecho que llenaba el ambiente. Arturo recorrió el lugar con una sensación de orgullo silencioso. Sabía que aquella familia había florecido. Luisito se sentó frente a él con una libreta en las manos. «Voy muy bien en la escuela. Ya me aceptaron en el programa de jóvenes para estudiar medicina». Los ojos de Arturo brillaron. «Sabía que lo lograrías. Usted me inspiró. Quiero ayudar a la gente como usted lo hizo con mi hermana». Doña Rosa le ofreció té caliente y lo observó con una mezcla de cariño y preocupación. «No debería trabajar tanto, señor Arturo. Necesita cuidar su salud». Arturo bebió un sorbo y asintió. «Lo sé, pero no sé vivir de otra forma». Camila, curiosa, preguntó: «¿Le duele mucho?». Arturo la miró con ternura. «A veces sí, pero hay dolores que uno acepta cuando sabe que valieron la pena». El silencio se llenó de emoción contenida. Entonces Arturo sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Se lo entregó a Luisito. «Quiero que guardes esto, es una carta. Léela cuando sea el momento». Luisito la tomó con manos temblorosas. «¿Por qué dice eso, señor?». Arturo sonrió. «Porque uno nunca sabe cuánto tiempo tiene, pero lo importante no es cuánto se vive, sino cómo». Doña Rosa sintió un nudo en la garganta. «No hable así, por favor». «No se preocupe, señora», respondió él con serenidad. «No es tristeza lo que siento, es gratitud. Gracias a ustedes recordé lo que realmente importa». Camila se acercó para abrazarlo. «Yo nunca voy a olvidarlo». Arturo la estrechó con suavidad. «Ni yo a ti, pequeña. Prométeme que seguirás sonriendo». «Lo prometo». Luisito lo acompañó hasta la puerta. El aire de la tarde estaba fresco y olía a tierra mojada. Arturo miró hacia el cielo, que se teñía de tonos dorados. «Luisito, si algún día dudas de ti, recuerda esto. Los grandes cambios comienzan con un solo acto de bondad». El muchacho, con lágrimas contenidas, asintió. «Lo recordaré siempre, señor Arturo. Y cuando llegues lejos, no digas que lo lograste por mí. Dilo porque tú creíste». Se despidieron con un apretón de manos. Arturo caminó despacio hacia el coche, sintiendo la calma de quien ha cumplido su misión. Mientras el motor arrancaba, miró por última vez la casa de aquella familia y sonrió, sabiendo que en ese lugar
su alma quedaría para siempre. Han pasado muchos años desde aquel día. El barrio donde crecí ya no es el mismo. Las calles están pavimentadas, las fachadas pintadas de colores vivos, y los niños corren sin miedo por las esquinas. Sin embargo, cada vez que paso frente a la vieja farmacia de don Ernesto, el corazón me da un vuelco. Ahí empezó todo. Me llamo Luis Ramírez, aunque casi todos me dicen Doctor Luis. Nunca imaginé que esas palabras sonarían juntas algún día. Pero fue él, don Arturo Ledesma, quien me enseñó que los imposibles solo existen hasta que alguien se atreve a intentar. Todavía guardo su carta. Está amarillenta por el tiempo, con la tinta medio corrida, pero puedo recitarla de memoria. No me des las gracias, Luisito. Gracias a ti recordé quién era. No dejes que el mundo te endurezca el corazón, ni que el éxito te haga olvidar por qué empezaste. Si un día te pierdes, vuelve donde comenzó todo. Cada vez que leo esas líneas, siento que me habla al oído. Y vuelvo, como hoy, a la fundación que él creó, Luz y Camino. Ahora yo la dirijo junto con mi hermana Camila, que es enfermera. Doña Rosa, mi madre, ya no trabaja tanto, pero sigue viniendo a saludar a las familias que llegan. Dice que el lugar tiene un alma que abraza. El retrato de don Arturo cuelga en la entrada. La gente lo ve y pregunta quién fue. Yo siempre respondo lo mismo: el hombre que nos enseñó que la riqueza más grande es la bondad. Camila se acerca a menudo con los niños enfermos, los consuela, les canta bajito. Tiene la misma voz dulce que tenía de niña, la misma con la que despertaba cada mañana después de aquel milagro. Ella dice que su vida fue el regalo que él le dejó. A veces me quedo solo en su antigua oficina, donde todavía se conserva su escritorio y una vieja libreta con sus anotaciones. En la primera página escribió: «El dolor ajeno no es ajeno cuando lo miras de cerca». Esa frase guía todo lo que hacemos aquí. Recuerdo el día que murió. No fue una noticia pública porque así lo quiso. Dijo que no quería homenajes, solo continuidad. Asistimos unas pocas personas, mi madre, Camila, el doctor Medina y yo. En silencio, entendimos que su verdadera despedida no estaba en un funeral, sino en cada sonrisa que dejó encendida. Desde entonces, cada aniversario encendemos una vela junto a su foto, no para llorar, sino para recordar. El fuego pequeño ilumina la habitación, igual que aquella tarde en que entró en nuestras vidas. Hace poco vino un niño con su madre, igual de desesperado como yo aquel día. No tenían dinero ni esperanzas. Mientras lo atendíamos, el niño me dijo: «Mi hermana está inconsciente desde anoche». Sentí que el tiempo se detenía. Le sonreí y le respondí: «Tranquilo, hijo, todo va a estar bien». Y en ese instante supe que la historia se repetía, no como tragedia, sino como legado. El eco de sus palabras me acompañó hasta la noche. Me quedé pensando en cómo una sola decisión, un gesto de compasión, puede cambiar el rumbo de tantas vidas. Él no salvó solo a Camila, nos salvó a todos. Cada vez que cae la tarde y el sol se esconde detrás de los cerros, miro hacia el cielo y pienso que don Arturo sigue allí, observando. No como un héroe, sino como un hombre que finalmente encontró paz en lo que dio, no en lo que tuvo. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo: las grandes historias no nacen de la riqueza, sino del corazón. Si alguna vez ves a alguien que necesita ayuda, no mires hacia otro lado, porque nunca sabes si en ese instante estás a punto de cambiar una vida o de salvar la tuya. Si esta historia te recordó el poder de la bondad, suscríbete al canal y sigue creyendo en la humanidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa con otra historia que tocará tu corazón.